Muy buenos días, nosotros somos Constructex, somos una empresa constructora colombiana, llevamos más de 10 años en mercado y hemos desarrollado varios proyectos importantes a nivel nacional. Por este medio les queremos compartir acerca de las responsabilidades que tenemos nosotros como empresa en el momento de postularnos a una contratación pública. A continuación les vamos a mencionar los factores más importantes a tener en cuenta al respecto, encontrados directamente en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007. Entonces, la Ley 80 de 1993, en su segundo numeral, en el que nos menciona los principios de contratación estatal, en el artículo 25, en donde nos habla del principio de la economía, nos cuenta que nosotros como contratistas debemos presentar la garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, tales como buen manejo y correcta inversión del anticipo, estabilidad de la obra, calidad de obra, tiempo de ejecución de obra, cuya vigencia y extensión se ajusta al riesgo amparado. Las garantías estarán representadas por pólizas que son expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas. En el artículo 26 nos menciona el principio de la responsabilidad, en donde nosotros como contratistas debemos responder cuando formulemos propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. Como contratistas debemos responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa. Como contratistas debemos responder y debemos además referirnos a la entidad que velará por la buena calidad del objeto contratado. En el artículo 30, el que nos habla de la estructura y los procedimientos de selección, la licitación o concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas. Las propuestas que presentemos deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones o términos de referencia. Podemos presentar alternativas y excepciones técnicas o económicas siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación. Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la Secretaría de la entidad por un término de 5 días hábiles para que como oferentes presentemos las observaciones que estimemos pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podremos completar, adicionar, modificar o mejorar la propuesta. En el tercer numeral nos habla del contrato estatal. En el artículo 32 de los contratos estatales, el primero es el contrato de obra. Los contratos de obra son aquellos que celebremos con las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación, en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y de pago. Aquellos contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso público se debe contratar la interventoría. El segundo es el contrato de consultoría. Los contratos de consultoría son aquellos que celebramos con las entidades estatales que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos de proyectos y de proyectos. El cuarto nos habla de la contratación de concesión. Los contratos de concesión son aquellos que celebramos con las entidades estatales para la organización o gestión, total o parcial, la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra, así como todas aquellas actividades necesarias para el adecuado funcionamiento de la obra. Además de eso nos menciona ahí un parágrafo, que es el parágrafo 2, en donde dice que los componentes que debemos indicar con precisión si pretendemos organizarnos como consorcio, unión temporal, sociedad o alguna organización conveniente, para lo cual debemos adjuntar a la propuesta un documento en donde se exprese claramente la intención de formar parte de la asociación propuesta. Debemos además presentar los documentos que acrediten los requisitos exigidos por la entidad estatal en el pliego de condiciones. El documento de intención consiste en una promesa de contrato de sociedad cuyo perfeccionamiento se sujeta a condiciones de que el contrato se adjudique. Como contratistas debemos manejar responsablemente los recursos públicos que nos sean asignados e invertirlos únicamente en la ejecución del objeto contractual. Como contratistas, para poder participar en contratos de construcción de una obra pública, debemos presentar oferta a la entidad estatal, la cual debe incluir como mínimo la descripción de la obra, prefactibilidad técnica y financiera, así como la evaluación del impacto ambiental que genera.
En el artículo 40 del contenido del contrato estatal, las expulsaciones del contrato dependen de la entidad estatal y de nosotros como contratistas y se pueden hacer de forma autónoma siempre y cuando estén de acuerdo con las normas previstas en la ley. Dentro de esas condiciones puede estar el pago de un anticipo, pero este no puede exceder el 50% del valor total del contrato. Como requisito previo a su entrega, nosotros debemos construir una garantía única que ampare el cumplimiento de las obligaciones del contrato y cubra todos los riesgos derivados del vínculo contractual, tal como el buen manejo y la correcta inversión del anticipo o pago de anticipo. Esto quiere decir que nosotros como contratistas solo podemos invertir el anticipo en el proyecto asignado porque este dinero sigue siendo parte de los recursos públicos, claramente. En el artículo 41 del perfeccionamiento del contrato, los contratos se perfeccionan cuando las dos partes están de acuerdo con las condiciones del mismo y se eleva a escrito. Este debe duplicarse en el diario único de la contratación pública. También se estipula que los contratos estatales son insulto personae, lo que significa que una vez celebrados no podrán cederse a otra persona o empresa sin previa autorización escrita de la entidad contratante. En el artículo 42 nos habla de la urgencia manifiesta. Todos podemos ser contratados por medio de una urgencia manifiesta en el caso de que se requiera la ejecución de una obra de manera inmediata, cuando se presente situaciones relacionadas con hechos de calamidad, fuerza mayor o desastre, o en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos. En el numeral número 4 nos habla de la nulidad de los contratos. En el artículo 44 de las causales por las que puede haber nulidad absoluta del contrato. Una de esas causales es que se celebren con personas que incurran en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas por la Constitución y la ley. La segunda es que se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal. La tercera, que se celebren con abuso o desviación del poder. La cuarta, que se hubiesen celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre el tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad que se trata de esta ley. En el artículo 45, la nulidad absoluta. La nulidad absoluta puede ser alegada por cualquiera de las dos partes, el agente del Ministerio Público o una persona declarada de oficio. El artículo 47, la nulidad parcial. Si alguna o algunas personas, cláusulas de un contrato son nulas, estas no validarán la totalidad del mismo, salvo cuando éste no pudiese existir sin esas cláusulas. Los efectos de la nulidad. La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la anulación, siempre y cuando se demuestre que la entidad ha sido beneficiada por la ejecución de la obra hasta dicho momento. Del artículo 50, la responsabilidad de las entidades estatales, en el caso en el que se imputen actuaciones, abstenciones, hechos y emisiones antijurídicos a la entidad estatal con la que hemos firmado el contrato y estas nos causen perjuicios a nosotros como empresa contratista, la entidad debe indemnizar la ganancia que dejamos de recibir como consecuencia de dichos actos. La responsabilidad de los contratistas, nosotros como contratistas, al igual que los servidores públicos, tenemos que responder civil y penalmente por las acciones, omisiones y todo esto durante la ejecución del proyecto. Ya en el artículo 56 se estipula que nosotros, los contratistas, el interventor y el consor, nos consideramos particulares y debemos ejercer como una función pública y por tanto estamos sujetos a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para los servidores públicos. En el artículo 58 nos habla de las sanciones. En nuestro caso, si como contratistas incurrimos en alguna infracción, debemos hacernos acreedores a, primero, el pago de las indemnizaciones en forma y cuantía que determine la autoridad judicial competente. La segunda es la inhabilidad para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por 10 años. Contratos a partir de la fecha ejecutoria de la respectiva sentencia. En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio de las sanciones disciplinarias. La tercera infracción que podemos adquirir es en el evento en el que se haya dictado medida de aseguramiento en firme por acciones u omisiones imputadas en la relación con la relación contractual por nuestra parte. Se informará de tal circunstancia a la respectiva Cámara de Comercio, que procederá inmediato a obrar como ellos lo consideren correcto. La cuarta, inhabilidad para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por 10 años si se profiere sentencia condenatoria en contra del representante legal de la empresa. Si se profiere medida de aseguramiento, quedará inhabilitado para proponer y celebrar contratos con entidades estatales por todo término de duración de la medida de aseguramiento.
Bueno, el sexto nos habla entonces de la liquidación de los contratos. En el artículo 60, los contratos se liquidarán por un acuerdo de las partes contractales. Debe existir un acta de liquidación en donde describen los acuerdos, conciliaciones y transacciones a los que se debe acudir para que las partes puedan declarar a paz y salvo. Si es el caso, se nos puede exigir a nosotros como contratistas la garantía del contrato en cuanto a la estabilidad de la obra, pago de salarios y demás obligaciones que debamos cumplir luego de determinado contrato. El artículo 61 nos habla de la liquidación unilateral. Si nosotros como contratistas no nos presentamos a la liquidación o no llegamos a un acuerdo con la entidad, la liquidación de la entidad contratante se hará la entidad contratante y se adoptará por acto administrativo. El artículo 76 nos habla de los contratos de exploración y exploración de los recursos naturales. Si como contratistas participamos en la licitación de un proyecto relacionados con exploración y explotación de recursos naturales, renovables y no renovables, el contrato debe regirse por la legislación especial que le sea aplicable según el tipo de proyecto y procedimiento de selección que los contratistas, las cláusulas excepcionales, las cuantías y los trámites a que se debe sujetarse se determinen las entidades estatales relacionadas con el tema. En la ley 11 del 2007 vamos a ver que nos puede referir esta ley del 2007. Entonces, en el artículo 2, en el título 1 de la eficiencia y la transparencia, en el artículo 2, nosotros como empresa prestadora de servicios de construcción podemos ser contratados por los siguientes métodos por las siguientes razones. Primera es licitación pública, ya que es el método general de contratación, a no ser que existan otras razones de peso para que sea por los otros tres métodos que vamos a mencionar a continuación. Selección abreviada, solo si se cumple con una de las siguientes causales. La primera es cuando ambas entidades, la contratante, que sería el Estado, y la contratista, que somos nosotros, tenemos factores comunes en cuanto a las especificaciones técnicas, la calidad y el desempeño. La segunda es por menor cuantía, que es el valor que se expresa en el presupuesto anual de la entidad pública en salarios mínimos mensuales y que eso haya sido declarado desierto. Este tipo de selección solo puede ejecutarse hasta cuando el gobierno haya expedido su reglamento respectivo. También podemos ser seleccionados por concurso de mérito, el cual es exclusivo para la selección de consultores o proyectos por precalificación o concurso abierto, en donde se tiene en cuenta la experiencia y la capacidad intelectual. El cuarto es la contratación directa. Son los siguientes casos: urgencia manifiesta, como lo habíamos mencionado anteriormente, o sea, cuando hay un desastre o cualquier tipo de urgencia en donde es necesario actuar con rapidez. En contratos interadministrativos, que se hacen contratos de obra o suministro en entidades de educación superior, cuando no existe pluralidad en las ofertas en el mercado, y para servicios profesionales que solo se pueden ser encomendados a personas naturales específicas. En el artículo 4 nos hablan de la estimación y tipificación de los riesgos posibles durante el desarrollo de la obra, los cuales tienen que ser estipulados en los pliegos de condiciones. En el artículo 5 nos habla de las características que tiene la selección selectiva. La capacidad jurídica, la experiencia y la capacidad financiera son objetos de revisión y verificación como requisitos habilitantes para la participación en el proceso, pero no nos otorgan puntaje a nosotros como contratistas. En los procesos de selección, los consultores harán uso de factores que califiquen los aspectos técnicos de la oferta del proyecto, como lo había mencionado anteriormente. En el artículo 6 nos habla de la verificación de las condiciones de los proponentes. Puesto que somos una empresa nacional que figura como persona jurídica y aspiramos a ser contratados por el Estado, debemos inscribirnos en el registro único de proponentes del registro único empresarial en la red de comercio. A nosotros nos corresponde como proponentes calificarnos y clasificarnos en el registro de conformidad por los documentos aportados, para que podamos participar en los procesos de selección de contrato de obra. Nuestra capacidad residual debe ser igual o mayor a la que haya establecido la entidad contratante en los pliegos de condiciones. En el artículo 11, el plazo de liquidación del contrato. Ya habíamos mencionado eso, que tiene que ser de común acuerdo. En caso de que no sea, el pago se va a hacer automáticamente dentro de los 4 meses después de finalizar el contrato. En el título 2 nos habla de las disposiciones generales para la contratación con recursos públicos. En el artículo 12, como contratistas debemos observar lo dispuesto en los artículos del 90 al 95 de la Ley 418 de 1997 y las normas que lo modifiquen o que lo deroguen. En el título 2 nos hablan de disposiciones varias, en donde el artículo 18 nos habla de las inhabilidades para contratar, que ya mencionamos anteriormente. En el artículo 23, los aportes del servicio a la seguridad social, que es indispensable, ya que nosotros como contratistas debemos acreditar
que nos encontramos al día en el pago de aportes para fiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar. En el artículo 28 nos habla de la prórroga en las concesiones de obra pública. En los contratos de concesión de obra pública podrá hacer prórroga solamente cuando se haya presentado más del 60% de la obra, y siempre que la obra se trate, las obras adicionales estén directamente relacionadas con el objeto concesionado o con la recuperación de la inversión debidamente soportada por estudios técnicos. Bueno, ahora les vamos a hablar de los impuestos que nos competen a nosotros como empresa prestadora de servicios. Entonces, primero es el impuesto sobre la renta para la equidad, que es el CREE. Al ser persona jurídica y contribuyente declarante de impuesto sobre la renta, debemos pagar este impuesto, el cual tiene una tarifa del 9% y se cancela haciendo uso del sistema informático electrónico de la DIAN. Se diligencia el formulario 140 del impuesto sobre la renta para la equidad para ser cancelado posteriormente. Impuesto de la riqueza. Como personas jurídicas responsables del tributo, estamos obligados a pagar este impuesto. Si el patrimonio bruto menos las deudas a cargo resulta ser igual o superior a 1.000 millones de pesos, al evaluarlo el primero de enero, y se cancela haciendo uso del sistema informático electrónico de la DIAN. Se diligencia el formulario 440 sobre la declaración del impuesto a la riqueza para ser cancelado posteriormente. El tercer impuesto al que tenemos que pagar nosotros es el impuesto de renta. Nosotros como persona jurídica, colombianos y contribuyentes, estamos obligados a declarar renta, como está estipulado en el artículo 95 del numeral 9 de la Constitución Política, y está orientado a quienes hayan tenido ingresos brutos superiores a 1.400 VTs, y en el patrimonio bruto en el último día o periodo grabable del 2016 exceda los 4.500 VTs. La retención de la fuente a título de renta. Esta responsabilidad es propia de personas jurídicas que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención. Además de eso, informante exógena, como persona jurídica, estamos obligados a atender los requerimientos y de información efectuados por la DIAN en cuanto a información de carácter tributaria y cambiaria. En el caso de contar con ingresos superiores a 1.500 millones de pesos, se debe llenar además los siguientes formatos. Debemos llenar tributarios, el formato 10.1 al 10.28 y además del 10.32 y 10.57. Los convenios, formato 11.59, y en los cambiarios, formatos 10.59 al 10.70, 10.99 y 11.00 y 11.21. Los impuestos al valor agregado IVA recae sobre el consumo de los bienes y servicios. A prestar servicios grabados somos responsables de pagar este impuesto. Les agradecemos mucho por su atención, por su tiempo, y esperamos que tengan una feliz tarde.